Hola a todos, soy el maestro internacional Benjamín Mela para ventajedrez.com y en la clase de hoy vamos a estudiar el famoso mate de alfil y caballo, ese jaque mate tan difícil que hasta grandes maestros, fuertes grandes maestros no han podido dar en el tablero. Entonces me pareció interesante no solo estudiarlo desde un punto de vista teórico, sino también vamos a mirar algunas cuestiones prácticas que muchas veces en los libros no figuran. En este caso vamos a ver el famoso método de la W. Pero antes de comenzar con este método, hay algunas cuestiones que debemos saber. Por ejemplo, algo tan básico como que si tenemos el alfil de casillas negras, el mate lo tenemos que dar en una esquina de casillas negras. Entonces, lo que hay que hacer el rey, el caballo y el alfil es empujar al otro rey a una de estas esquinas. ¿Cuál es el principal método defensivo? Bueno, es que obviamente el rey negro, en este caso, va a ir a una esquina de color blanco. Entonces no le voy a poder dar el mate. Antes de proseguir, tenemos que saber qué tipo de mate vamos a dar en las esquinas, las figuras de mate. Entonces, por ejemplo, voy a situar algunas. Una puede ser esta figura, que puede venir una situación así. Esta es una. Esta podría ser otra. Pero claro, esto llevándolo al rincón fuerte. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el rival va al rincón más débil del bando atacante? Bueno, lo que tenemos que hacer es llegar y recordar bien esta posición, esta situación. Este es el famoso inicio del método de la W. Pero vamos a ir viéndolo de la forma práctica, con una partida. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer como consejo es llevar el rey, llevar a nuestro rey hacia el centro para que se oponga al rey rival y junto al caballo y el alfil crear una barrera y empujarlo hacia una de las esquinas. Obviamente es mucho mejor si lo llevamos hacia estas esquinas fuertes, pero él no lo va a permitir. Entonces probablemente cuando comencemos a acorralarlo va a ir hacia las otras y ahí es donde entra en funcionamiento el famoso método que les voy a explicar. Bueno, una posición, una variante podría ser esta, ¿no? Vamos empujando con el rey y el caballo siempre cerca al rey, en cambio el alfil puede trabajar hasta de forma un poco más lejana por razones obvias. Acá tenemos dos jugadas que luego veremos. Vamos a comenzar con rey b8, fíjense, y ya tenemos al rey contrario en una esquina que podría ser fuerte para él. Pero ahora tenemos que llegar a la famosa posición teórica. ¿Y cómo hacemos? De la siguiente manera. Debíamos poner el caballo aquí y luego empezar a desalojar al rey de esta esquina. Entonces, rey, caballo, jaque, aquí paso. Fíjense cómo ya le estoy cortando esta casilla teniendo el caballo. Se va, ya le corté esta casilla y ahora viene el famoso método de la W. Fíjense que por las vueltas que da el caballo se forma una W. Entonces, de esta manera, ahora comienzo a llevarlo hacia la otra punta, ¿sí? Luego vamos a ver que existen dos variantes, una muy compleja, la más compleja teórica, y otra que es un poco más fácil, ¿no? Entonces rey viene, rey se quiere escapar, el caballo sigue con su plan y hay dos variantes. Una es la más simple que es rey C8, caballo jaque, rey, rey, fíjense, rey, si el rey vuelve, jaque, nuevamente, fíjense, esta formación la vamos a ir teniendo hasta llevar a la otra punta, rota, paso de alfil, sigue el caballo, ¿no? Entonces vimos que la vuelta del caballo ha sido así, va a terminar de esta manera. De ahí viene el nombre de la W. Jaque, rey, 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 jaque. Y ahora, nuevamente, lo que acabamos de ver, ¿no? Y el mate. Hasta ahí bien. Vamos a retroceder un poco. Fíjense, es importante estos finales, siempre digo, practicarlos. Tienen que practicarlos. ¿Tienen un amigo? ¿Un compañero? Lo practican. A ver si lo pueden dar en X minutos, 10 minutos. Lo juega uno de un lado, lo defiende el otro. Porque si no, estas cosas se olvidan, ¿sí? Los maestros muchas veces lo tenemos que estar constantemente practicando, a ver cuántos hacemos en 10 minutos, frenamos el reloj. Entonces tenemos esta posición. Rey se quiere escapar,
Ahora, en vez de la jugada rey C8 que analizamos recién, el rey se empieza a escapar. Entonces, da la impresión que se me va y no lo agarro nunca más. Sin embargo, está todo estudiado. Rey es la jugada obvia. Bueno, si rey de 8, caballo, y estamos transponiendo a la otra variante. Rey se quiere escapar. Y ahora jugadas muy precisas. Una cosa que es importante. El mate de alfil y caballo, hasta en la peor situación, disposición de piezas blancas en este caso, se da en un máximo de aproximadamente 30 jugadas. Entonces, si yo no sé bien la teoría y llego a una posición teórica y luego me olvido, quizás se pueda llegar al control de las 50 jugadas y sea atadas. Así que tenemos que ser precisos. Bueno, como el rey se quiere escapar, ahora caballo. Fíjense que el caballo de esta manera va a controlar estos puntos. Y cuando el rey amenaza con escaparse, con irse, ahora hay una maniobra excelente que es, el alfil se pasa una casilla, digamos, de la diagonal, en vez de dar jaque se pasa una y controla, ya tenemos el caballo que controla, el rey baja en este caso F7 y ahora alfil G5. También se podía jugar alfil D4, que es variante teórica, en este caso alfil G5, y fíjense cómo queda conformado una especie, ¿sí?, de cerco. No puede pasar. El rey tiene realmente muy pocas casillas. Entonces en el caso de rey G7, rey ya lo estamos llevando. Fíjense, se quiere escapar, no lo dejamos y ya está totalmente cerrado el paso. Cuando lo tenemos en esa esquina, lo que hacemos es maniobrar. Y ahora uno de los mates que vimos nosotros. Entonces es importante esto, es importante que sepan la teoría en el comienzo de la posición de la W, que es quitándolo al rey de la esquina. Este es el momento. Ustedes tienen que recordar esta situación, pero obviamente, como es simétrico el tablero, lo pueden dar, pueden hacer este método, ¿sí?, en este lado. Entonces tenemos que acordarnos sí esta secuencia, es muy importante, y estas variantes. Esta es la más compleja, que parece que el rey se va, nos pasamos, volvemos y lo empezamos a encerrar. Les recomiendo que lo practiquen mucho, ¿sí? No una ni dos veces, muchas veces. Y con algún compañero que lo vean y lo practican, cambian de colores y de esa manera lo van a aprender bien. Ahora, vamos a otra situación. Imagínense, por ejemplo, que el rey, en vez de situarse rápidamente en la esquina del color contrario, no sé, por decir algo, va a 6. Ahora tenemos que empezar a maniobrar. Parece que se va, entonces junto al rey y el alfil y el caballo, comenzamos a llevarlo, ¿no? Tenemos que hacer algunas maniobras sutiles. En este caso, fíjense, se trata de ir creando cercos. No puede pasar. Y ya lo tenemos, fíjense esta posición, es como una de las variantes del método de la W, pero de forma invertida. Fíjense, ¿les suena esta situación? Entonces, fíjense, se trata de saber de qué manera maniobrar y llegar a la situación teórica. Creo que lo más importante es que sepamos que estas piezas deben cooperar entre sí para empujar al rey. Si el rey contrario se va a la casilla fuerte nuestra, mejor para nosotros. Pero en el caso de que vaya a una de las esquinas malas, ahí es donde tenemos que saber este método. Pequeño repasito volando, volando, volando desde la primera jugada. Aquí lo voy llevando. Tiene que saber que el rey se lo va a arrinconar en la banda. Va a llegar el rey a la banda. Y aquí ya sabemos a dónde tenemos que ir. Sabiendo esta teoría, el final lo vamos a ganar fácilmente. Dos variantes. Si esta variante jaque, rey, rey, jaque, paso. Importante jugada de paso.
jaque, paso nuevamente, recuerden, esa maniobra es muy interesante y ahora la famosa rotación para buscar el mate. Así que, bueno, me pareció interesante analizarlos desde el momento cero, ¿no? Desde la jugada número uno, de una posición donde hay que llevar al rey contrario hacia el mate. Espero que les haya gustado, les mando un saludo grande, el maestro internacional Benjamín Mela para ventaajedrez.com y obviamente no olviden suscribirse al canal de Venta Ajedrez en YouTube. Un abrazo grande.